Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Y quiero conversar con ustedes, le he puesto a este mensaje: espera hasta el final. Diga conmigo: esperaré hasta el final. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 2 al 4. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 2 al 4. Y dice así la palabra del Señor: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Pero quiero que usted pueda quedarse ahí con esa palabra que abre este versículo, que es un versículo glorioso, que es cuando viene el Pentecostés. Es el inicio de la iglesia, tremendo. Pero me llama la atención el de repente. De repente vino del cielo un ruido. Verso 3 dice: y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Sabe qué? Algo puede pasar en un de repente de Dios. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que Dios, vemos en la Biblia que tiene dos tiempos. Dios tiene un de repente, pero Dios a veces tiene procesos, tiene tiempos para nosotros. Pero hay circunstancias en la Biblia que vemos que de un momento a otro, luego de un proceso largo o corto, Dios envía un de repente para sus hijos, para la humanidad, para todo aquel contexto que la Biblia habla. Entonces, debemos entender que Dios, tarde o temprano, mañana, tarde o noche, un proceso sea corto, mediano o largo, va a venir un de repente para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es esperar hasta el final. Es esperar hasta el final, hasta que Dios intervenga en nuestra cena, hasta que Dios intervenga en tu familia, hasta que Dios intervenga en tu matrimonio, hasta que Dios intervenga en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que te rodea. Entonces, lo que yo quiero hablarle es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si algo quiero que se pueda llevar a su casa, a su corazón, es que como hijo de Dios, es que como novia del Cordero, debo esperar hasta el final, porque vendrá de un momento a otro tu respuesta. Vendrá de un momento a otro un de repente de Dios a favor de tu vida. Pero ¿sabe qué? En este verso el pueblo había visto al Señor Jesús en todo su ministerio. Pero parte de ese pueblo, habían algunos más cercanos, pero habían otros más cercanos todavía, que eran los apóstoles. Y le dice a ellos: es bueno que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo. En otras versiones dice el consejero, al Paracleto. Entonces, bajo la expectativa de que algo iba a pasar, el Señor no les dice: ok, yo me voy. El Señor resucitado muere, váyanse al aposento alto. El Señor nunca le dijo eso. Nunca le dijo: van a estar en un lugar los 120 reunidos, porque aquí habían 120 reunidos en un lugar llamado aposento alto. Hágase cuenta que este era el aposento alto y estábamos nosotros aquí reunidos sabiendo que iba a venir ahora. Sabiendo que iba a venir lo que Jesús había dicho, que vendría el Espíritu Santo, el Pentecostés. ¿Sabe lo que yo quiero que pueda entender? Un poco la mente de estos 120. Ellos estaban en una expectativa de vida de lo que Dios iba a hacer. Del día que Jesús muere, resucita, vence las tinieblas. El Pentecostés viene después de 50 días. Yo no sé si desde que el Señor se fue, ellos automáticamente se reunieron en el aposento alto. Pero yo me imagino que esos 50 días habrá sido un poco complejo. Jesús se comienza a parecer a algunos, ¿verdad? Usted sabe que se parece al hortelano, se parece a las mujeres, e incluso se aparece a los discípulos. Pero ellos tenían una expectativa de que vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo.
Y yo imagino que llegaban los apóstoles, llegaban los hombres que eran cercanos y se juntaban en el aposento alto. Tal vez algunos tenían algunas tardes libres para ir. Decía, bueno, estamos aquí reunidos. Eran las 3, las 4 de la tarde, las 6 de la tarde y no pasaba nada. Y tal vez se iban. Yo imagino algo así. Y regresaban al siguiente día a las 8 de la mañana. ¿Qué tendrá Dios para nosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el consejero? ¿Dónde está el paracleto? Pero ¿sabe qué? No pasaba nada. Día 10, día 15, día 20, día 30, día 40, día 45, día 49. Y no pasaba nada. ¿No ha sentido usted muchas veces que de pronto han pasado el tiempo, años, han pasado tal vez épocas y no ve nada? No ve esa promesa en su hijo, no ve esa promesa en su casa, no ve esa promesa en su vida y no ve nada. Ha estado esperando esa palabra de profecía por tanto tiempo y no llega el día. Pero tal vez pensando, yo cuando estudiaba, tal vez pensando que ellos decían, bueno, ya mañana es el día 50. Mañana debiese ser el Pentecostés. Y ya estaba por cumplirse la palabra. Y de repente, dice la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo, una trompeta como llamas de fuego. Algo sucedió, no lo esperaban y empezaron a hablar en lenguas, en otro idioma. Fueron encendidos sus corazones, pero ellos no esperaban ni tampoco recibir eso de esa manera. En el momento que menos pensaron, vino el Pentecostés. Entonces, ¿sabe qué? Sepamos esperar en Dios hasta el final. Mire, yo le puedo fallar, su hermana le puede fallar, su familiar le puede fallar, pero quien no falla y no ha perdido una batalla y no ha perdido una promesa es el Señor Jesús, en el cual todos nosotros creemos y confesamos un día a Cristo Jesús. Entonces, Dios hoy te trajo para hablarte a ti, para darte una palabra a ti y decirte algo voy a hacer en esta tarde. No sé si ahora, no sé si en medio del mensaje, no sé si al final del mensaje, pero el Señor te viene a decir, hay un de repente de Dios en medio de tu aflicción. Hay un de repente de Dios en medio de tu necesidad. Hay un de repente de Dios que no lo esperamos, que muchas veces son cosas que tan prácticas, tan sencillas de Dios, que jamás esperamos que fuera de esa manera. Pero ¿sabe lo que yo le quiero decir? Es espere hasta el final. Espera hasta el final, porque tu promesa, porque tu salida, porque tu sanidad, porque tu proceso, tu final de proceso está en camino. Espera hasta el final. Entonces, lo que yo quiero hablarle es acerca de algunas historias en la Biblia, algunos párrafos en la Biblia que nos habla de distintos hombres y mujeres que en medio de su contexto de vida necesitaban un de repente. Necesitaban un de repente, necesitaban una salida, necesitaba que Dios hiciera algo, provocara algo, así como provocó en los 120, de repente vino el Pentecostés. Y lo que quiero poder compartir y conversar con ustedes es que estas historias, estos párrafos en la Biblia, vamos a encontrar dos cosas: la problemática que ellos tenían, pero que si esperan hasta el final van a encontrar una respuesta. Entonces quiero hablarte de 7 historias, 7 párrafos en la Biblia, de hombres y mujeres, de pueblos, de contextos de la Biblia que supieron esperar hasta el final. Y de acuerdo a como ellos esperaron, vino un de repente, vino una salida de Dios. ¿Por qué te hablo esto? Porque tal vez, quizás te encuentres en una de esas problemáticas y has pensado en abandonar, has pensado en tirar la toalla, has pensado en desistir. Pero Dios en esta tarde te viene a decir: no desistas, no tires la toalla, no abandones, porque si esperas hasta el final vas a ver respuesta de parte del cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, la primera problemática que vamos a encontrar en esta historia que quiero compartir, que el problema es la humillación. El problema aquí, lo que vamos a leer aquí, es
la humillación, pero no la humillación de humillarme en temor, sino que la humillación de hablar mal, de amedrentar, de humillarte. Pero si esperas hasta el final, primera característica, tu derrota se convierte en victoria. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16. Y esta es una historia bien conocida. Algunos de nosotros la hemos actuado, la hemos visto en película, hemos compartido. Mire, es una historia muy conocida. Y dice, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Yo no sé si a alguien le suena de lo que yo quiero hablarle. ¿Sabe de quién está hablando esta historia? Está hablando de un filisteo llamado Goliat, de un gigantón, de un hombre filisteo gigante que como acabamos de leer, por 40 días, por la mañana y por la tarde, venía a amedrentar, venía a humillar al pueblo de Dios. Son 40 días donde llegaba Goliat mañana y tarde a desafiar al pueblo de Dios, a meter miedo, a humillar durante 40 días. Felipe, ¿cómo puedo llevar eso a mi vida? Tal vez te has presentado 40 días o más a una prueba tan grande que no la puedas enfrentar. Es un gigante que no puedes lidiar con él. Sientes que vas a perder, sientes que vas en derrota. Te amedrenta, te desafía diciéndote: te voy a matar, te voy a destruir, no vas a cumplir tus sueños, te reta. ¿Habrá algún hombre que pueda enfrentarse a mí?, preguntaba Goliat. ¿Habrá alguien en medio de ustedes que pueda enfrentarse a mí? Y algunos estudiosos, leí ahí algunos comentarios, que este hombre venía exactamente cuando el pueblo de Israel hacía sacrificios a Dios. Entonces todos estaban afuera, no estaban en sus tiendas. Venía exactamente cuando todo el pueblo estaba afuera y traía para ellos miedo, temor, humillación. ¿Sabe lo que yo veo aquí en esta historia de David con Goliat? Un tiempo de humillación. 40 días donde Goliat, este filisteo, venía a humillar al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué feo que te humillen? Qué feo que te humillen en tu trabajo, que te hablen públicamente características malas de ti. Qué feo que te humillen en tu familia diciéndote, tal vez ellos no han alcanzado salvación, y te dicen: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Canuto, qué aburrido, vas a perder el tiempo. O tal vez te exponen públicamente: miren, ahí está el canuto, ahí está el que va a la iglesia los domingos. Y tal vez un montón de otras cosas más. Es el que no celebra, el que no va a fiestas, el que no fuma, el que no hace cosas indebidas, y te humillan. Qué feo es que te humillen. Tal vez más de alguno de aquí no ha sido Goliat precisamente, pero han sido otros compañeros de trabajo, personas cercanas tuyas, aún tu esposo, tu esposa, tus hijos te han humillado. Tal vez por cómo eres, tal vez por cómo vistes, tal vez por tus características físicas te han humillado. Tal vez por alguna falencia o algún error que cometiste te han humillado, y qué feo. Entonces, en el día 40, cuando están humillados y se van a enfrentar y ya no queda otra, encontramos en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, es que usted puede seguir leyendo la historia, que se ponen frente a frente. Por favor, imagínese esto conmigo. Se ponen frente a frente el ejército de Israel contra Goliat. Y en aquel entonces reinaba un rey llamado el rey Saúl. Y Saúl tenía tanto miedo que se acobardó y se guardó en su tienda, siendo que él era el líder, era el rey. Y de alguna u otra forma se deja atemorizar por las palabras de Goliat. Se deja intimidar por las palabras de Goliat. ¿Saben qué? El pueblo de Israel, Saúl, se sentían derrotados por las palabras de él. ¿Saben? Esto me llamaba la atención porque hay algunas veces que a nosotros nos dan palabras negativas. Hay algunas veces que a nosotros nos dicen: tú no sirves, tú eres aquí, pero ¿por qué? Y nos humillan.
Tú no das la talla, no eres bueno para eso. Y muchas veces hoy día vemos eso con sus hijitos, sus hijitas en el colegio, con el famoso bullying, burlándose de las cualidades físicas. Y si hay alguna aquí adolescente que ha sufrido bullying, diciendo, tú no sirves, no eres bueno para nada. ¿Sabes? Yo creo que tenemos la autoridad de decirle, tal vez para ti no sirvo, porque Dios me eligió a mí antes de la fundación de este mundo. Dios me apartó, Dios me señaló, Dios me ha llamado antes de que tú y yo naciéramos. De alguna u otra forma tenemos, mire, óigalo con oídos circuncidados, tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos, decir, no, eso no es para mí, no te lo recibo. Que no vengan palabras negativas a tu corazón. Aún dentro de la congregación, cuando se levantan palabras de profecía o te han dado palabras de profecía a ti y no sientes paz, que no viene de parte de Dios, la Biblia nos habla de que debemos pesar la palabra de profecía. Pesar lo que dice. A ti te digo, dice el Señor, que eres adúltero y has cometido esto. No, eso no es para mí. Pasa de mí esta copa, Señor. No voy a recibir esa palabra negativa. Pero bueno, era un paréntesis. Entonces en esta historia hay un de repente. ¿Saben por qué? Porque yo les he contado el contexto de cómo están ellos, amedrentados, con miedo. Goliat, qué miedo. Pero de repente vemos en la Biblia que viene detrás de todo un muchacho, un jovencito pequeño, que era de la casa de su padre, Elí. Y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién hay que enfrentar? Y David de alguna otra forma se hace el valiente. ¿A quién hay que enfrentar aquí? A ese gigante, le dicen todo, a ese filisteo. Y David le dice, yo no veo ningún gigante. Lo que yo veo es un incircunciso. Él no está circuncidado. Yo no veo a un gigante. No lo veo porque yo tengo pacto con Dios. Yo soy un hombre de pacto con Dios. Yo tengo un Dios de milagro. Y Él no tiene un pacto con Dios. Él no tiene un Dios de milagros. De nuestro lado está el más grande, está el Altísimo, el Todopoderoso, y lo va a derrotar. Mire la autoridad que tenía David. Ahora llega este muchacho, llega este jovencito llamado David. Dice la Biblia que le intentan poner una vestidura y David le dice, no puedo caminar. Se saca la vestidura y enfrenta al gigante. Todos sabemos la historia. Toma, ¿verdad? 5 piedras, una piedra le da en la cabeza y derrota al gigante. ¿Saben lo que yo le quiero decir? Es que este pueblo, David, esta historia llegó hasta el final. Tuvo un de repente, 40 días pasaron. 40 días de humillación, 40 días de tribulación, 40 días de pasarla mal. Tal vez no han sido 40 días en tu vida, han sido años, han sido una semana, un mes. Pero viene en el nombre de Jesús un muchacho y le dice, yo voy a enfrentar a ese gigante. Y Dios le da autoridad a él, la respuesta a él. ¿Sabe lo que me habla a mí? Es que a veces Dios envía respuestas de muchas cosas de las que nosotros no pensamos ni imaginamos. David no era un hombre de batalla, era un simple jovencito que cuidaba ovejas sin armas, pero con la unción de Dios. Con la unción de Dios derrota a este gigante, a este filisteo, y esos 40 días se acaban. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que Dios en un de repente te va a enviar la solución. Si has estado siendo humillado, si te has estado humillando en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, viene el tiempo de tu exaltación. Viene el tiempo donde Dios te pone en el lugar donde siempre has deseado. No lo que uno desea, sino lo que Dios desea que seamos. Entonces yo veo que este problema era que estaban siendo humillados, pero saben esperar hasta el final. Y vienen de repente de Dios, toma a un muchacho, y viene la respuesta de Dios a través de él. ¿Te han humillado en tu casa? ¿Has sido humillado en tu vida?
Has sido humillado como matrimonio, has sido humillado en un momento de tu vida que ciertas personas te dicen, ay, te recuerdan ese proceso difícil. O el enemigo te recuerda que fallaste, o el enemigo te dice, no tienes la autoridad para hablar de esto porque fallaste, o te dicen, etcétera, un montón de cosas. Y te humillan. Y está la culpa, está el problema. Pero yo veo en la palabra de Dios que si esperas hasta el final, vendrá un de repente de Dios. Vendrá la solución que Dios tiene para tu vida. Porque no para siempre se trilla el trigo. Dios dice, has aguantado, has resistido, yo te envío la solución. Yo te envío la solución a ese gigante. Yo te envío la solución a eso que te ha estado amedrentando. Yo te envío la solución para que salgas de ese proceso en paz, en libertad, en el nombre de Jesús. Pero la clave está, ¿sabe qué? En esperar hasta el final. Esperar hasta el final. Porque muchas veces entramos en el itinerario de cuando la Biblia habla. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y cuando entramos en esos procesos difíciles, en esas temporadas que no se las damos a nadie, que tal vez puedes estar viviendo hoy día, sea interior o sea exterior, queremos salir rápido. Y nos gustaría que ese libro de Salmo dijera, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo, y en el proceso difícil me sacarás rápidamente. No. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que yo entiendo entonces es que Dios te va a dar fuerza. Pero lo que tengo que hacer yo y tú es esperar hasta el final, hasta que Dios haga algo, hasta que Dios haga un punto de quiebre, hasta que Dios envíe su respuesta, hasta que Dios envíe lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo fue aquí? Había un problema, la humillación. Ellos esperaron hasta el final. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que su derrota se convierte en victoria. La derrota que venía a través de Goliat se convirtió en victoria. ¿Por qué? Porque esperaron hasta el final, aguantaron la humillación. Y vino un de repente de Dios. Dios ocupó a un muchacho, a un David, para traer victoria. Vamos avanzando. Segunda característica. ¿Qué problema vamos a encontrar en esta historia? Hambre. Pero si espero hasta el final, ¿cuál va a ser la consecuencia? Lo poco se transforma en mucho. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, verso 5. Y dice, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Este es otra historia bien conocida. Es la historia de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia que ellos eran 5,000 hombres. 5,000 hombres y tenían hambre. Toda esa gran multitud tenía hambre. Había una gran demanda, pero poca oferta. No había una panadería, no había un lugar, no había dinero para comprar. Simplemente habían 2 elementos, 5 panes y 2 peces. Y ojo que dice 5,000 hombres y no contó mujeres ni niños. Hágase una multitud de 20,000 personas. Y no había nada para comer, tenían hambre. Ese era el problema, tenían hambre. Y Jesús le dice, mira, ni con 200 denarios. ¿Sabe qué? Un denario era lo que se ganaba al día una persona en ese contexto judío. Entonces, es un sueldo de 200 días para comprar pan, para alimentar a 5,000 personas. Era imposible. 200 días, siendo que la multitud estaba ahí. 200 días. ¿Sabe qué? En ese momento no saben qué hacer.
Los discípulos no sabían qué hacer. No hay dónde obtener eso, Jesús. ¿Dónde vamos a obtener esa cantidad? Es mucho lo que se pide para lo poco que se tiene. Entonces dice la Biblia que de repente, así como de repente salió David en medio de la muchedumbre, de repente sale un jovencito, nuevamente un jovencito, un muchacho, un niño, un adolescente, que dice: yo tengo 5 panes y 2 peces. Aparece este muchacho de repente y dice: yo tengo esto. No era el dueño de una panadería, no era un dueño de una pescadería, simplemente era un muchacho. Y vemos aquí que la solución no la tenía un empresario de pan, no la tenía una mazandería, no había una en la esquina, no había un mar cerca tal vez para poder ir a pescar. La tenía un muchacho. Y el muchacho le dice: pero a los discípulos, a Jesús, esto no alcanza. Y ellos le dicen: ponlo en las manos de Jesús. Pero es muy poquito, esto me alcanza para mí. Son 5 panes y 2 peces para mi familia. Simplemente, mira, esta muchedumbre no va a alcanzar. Y le decían: ponlo en las manos de Jesús. Y Jesús lo que hace con esta acción que yo le estoy contando, manda a sentar a toda la audiencia. Manda a sentar, a traer tranquilidad, porque en el reposo es donde Dios va a hacer su obra, es donde Dios va a operar. Por eso debemos esperar hasta el final. Y dice la Biblia que Jesús recibe esos 5 panes y 2 peces y comienza a orar. Dice: Padre, gracias por lo que nos has dado. Gracias por estos alimentos. Ustedes obedezcan, siéntense y empiecen a repartir. Y dice la Biblia que comenzaron a repartir el pan, a repartir el pan, a repartir el pan. Y el pan se multiplicaba. Entonces, cuando yo veo esto, ellos tenían un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Era que tenían hambre. Naturalmente tenían hambre, estaban padeciendo hambre. Y no había una solución. No era suficiente con 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué hacen ellos? Le dicen: colócalo en las manos de Jesús, colócalo en la voluntad de Jesús. Tal vez hoy día no es hambre, es otra necesidad, pero yo hoy te puedo decir, así como le dijeron los discípulos a ese muchacho: coloca esa necesidad en las manos del Maestro, coloca esa necesidad en las manos de Jesús, del Cordero, porque Él sabe hacer con lo poco mucho. Él sabe hacer con lo poco que tenemos mucho para nosotros. Por algo la Biblia habla y dice: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Quiere decir que hay un poder en lo poco. Mire, no es el tema, pero la Biblia habla que dice que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Y uno dice: oh, hay un vaso de agua, pero es tan sencillo. Hey, para Jesús es demasiado, es mucho. Imagínese que usted se congregue. Imagínese que usted diga: ay, Señor, te alabo en medio de la dificultad. Ay, Señor, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Ay, Señor, voy a congregarme, Señor, aunque mi alma esté débil. Ay, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, Señor, aunque haya escasez. Señor, yo te creo en ti aunque todo esté a mi alrededor. Para Dios es mucho. Pero tal vez hoy día tienes una necesidad. Esta muchedumbre tenía una necesidad. ¿Sabe cuál era? El hambre. Pero pusieron esa necesidad en las manos de Jesús y supieron esperar hasta el final. ¿Qué pasó cuando ellos esperaron hasta el final? Vino un muchachito con 5 panes y 2 peces y fue capaz de multiplicar todo. Si hoy día tienes una necesidad, tal vez de financiera, de escasez, de falta de trabajo, o tal vez personal, algo tuyo en tu interior, sientes que le ha fallado a Dios, espera hasta el final, pone esa necesidad en las manos de Jesús y Él sabe transformar lo poco en mucho. Él sabe transformar lo poco en mucho. Felipe, ¿qué necesito hacer? Espera hasta el final. No desistas, no abandones, no tires la toalla. Espera hasta el final, porque Dios tiene un de repente para tu vida. Dios tiene un de repente para tu casa. Dios tiene un de repente para tu salud. Dios tiene un de repente para tus finanzas. Dios tiene un de repente para tu alma. Espera hasta el final, no abandones. Espera hasta el final.
Dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No sé si me logro entender lo que quiero hablarles. Me estoy dando a explicar, porque yo me entiendo. Yo me entiendo, pero mi propósito es que usted me entienda. Me entienda. ¿Sabe lo que yo le quiero decir? Simplemente, si hay algo que quiero que se vaya con algo en su cabeza, es que debo esperar hasta el final, porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Sepa esperar hasta el final. Dios hará. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Somos su pueblo, somos depositarios de toda cosa buena, dice la palabra de Dios. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar, porque la Biblia dice que el que espera no será avergonzado. Espere y verá la respuesta de Dios. Vamos avanzando. Característica o problema número 3: persecución. Pero si espero hasta el final, ¿qué voy a encontrar? Abre camino donde no lo hay. ¿Dónde encontramos esta característica, esta porción de la Biblia? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, verso del 9 al 10. Éxodo capítulo 14, verso 9 al 10. Y dice: entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Verso 10, y dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces, ¿sabe lo que encontramos aquí? Es la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Es antes de enfrentar ese milagro extraordinario que se abre el mar en dos. ¿Sabe? Entonces lo que vemos aquí es el problema que vemos aquí para el pueblo de Israel, es que ellos estaban en una persecución, estaban siendo perseguidos. ¿Sabe cómo fue eso? Ellos llegaron hasta donde Moisés les había conducido. Dice la Biblia, acabamos de leer, yo estoy leyendo aquí, que acamparon junto al mar. Y de pronto a sus espaldas tenían el mar, y de frente a ellos tenían el ejército, que como acabamos de leer era con caballería, con ejército y con los carros de Faraón. ¿Sabe cuál era el problema? Es que no sabían dónde escapar, no sabían dónde huir, estaban siendo perseguidos. En otras palabras, un buen dicho, estaban contra la pared, porque a sus espaldas estaba el mar. No podían cruzar, y de frente a ellos venía todo el ejército de Faraón, todos sus caballos. Estaban en contra de la pared, estaban contra la pared, no sabían qué hacer. Si iban al mar, todos se iban a ahogar. Si los enfrentaban, lo más probable es que se iban a morir, porque no estaban armados, no estaban preparados. ¿Saben qué? Ellos no encontraban solución ante este problema, ante la persecución de Faraón. Entonces, si estás contra la pared y no ves nada, ¿sabe lo que Dios nos dice? Esperemos hasta el final, porque viene un de repente. Dios hoy te ha traído para hablarte, Dios te ha traído para decirte: hay un de repente para tu vida. La solución va a venir de donde menos lo esperas. Pero note cómo Dios mueve las cosas: aguas a un lado, aguas atrás, el ejército al frente. Entonces yo imagino que Moisés dice: bueno, Dios, ¿qué hago ahora? Dios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué harás? Dime cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a orar? Yo creo que Dios de alguna otra forma dice: ¿qué orar? Dile al pueblo de Dios que marche. Pero ¿para dónde, Dios? Si atrás está el mar y al frente está el ejército. Dile al pueblo de Dios que marchen. Bueno, vamos a orar. No, dile al pueblo de Dios que marche. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Dios? Dios le habla a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y sabe lo que tenía Moisés en su mano? ¿Qué tenía?
Una vara. Mire, por decirlo lindo decimos vara, pero era un palo. Era un palito, una vara. Que habían hecho maravillas cuando fue la tercera plaga y se convirtió en serpiente. Mira, hermoso. Pero era un palo, era un palito, era una vara. Y hubiese dicho al Señor: Señor, transforma esta vara en una bazooka, Dios espiritual, así, para matar a todos. Pero ¿qué hace Dios? Es tan práctico. Le dice: toma esa vara y dile al pueblo de Dios que avance, que marche. Porque Dios a veces hace cosas pequeñas e insignificantes y nos da la solución. Levanta ese palo, le dice, levanta esa vara delante del mar. Y dice la Biblia, todos sabemos que Él puso la vara sobre el mar Rojo y todo el mar se abrió. Todo el mar se abrió, ese gigante, y ahora Él no tenía una pared, sino que sus paredes eran el mar. Para poder cruzar y pasar ese problema, pasar esa persecución, pasar ese momento difícil. ¿Saben qué? Tu bendición, tu respuesta, recíbala como venga. En algunos fue una experiencia como David, como el muchacho. Esto fue una vara. A veces decimos: ay, pero ¿cómo Dios va a enviar esa respuesta de esa manera? Y esperamos que sea espectacular, mega, hiper, mega poderosa. Y simplemente Dios tiene cosas pequeñas para traer tu respuesta. Entonces ahora se abre el mar y Dios trae la solución. Todos conocemos la historia, que el mar se abre, cruza el pueblo de Israel y todo el ejército queda aplastado en el mar. Y se termina la persecución. Se acaba la persecución. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, con Moisés a cargo, supieron esperar hasta el final. Supieron esperar hasta el final. Y de repente Dios usó una vara, un palito, para abrir, a través de la fe de Abraham, a través de lo que Dios le había hecho, abre el mar en dos y termina la persecución. Queridos, queridas, Él ya tiene tu solución. Solamente tenemos que esperar hasta el final. Dios ya tiene un de repente para nosotros. Por donde menos esperemos, Dios hará un milagro. No pongas la solución en el hombre. No pongas la solución en lo que yo puedo hacer. Pon la solución en Dios. No atribuyas despropósito alguno en lo que estás viviendo. Dios tiene una salida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar hasta el final. ¿Saben qué? No sé si a algunos le pasaron en la universidad. Yo me recuerdo que era el segundo año de universidad y el profesor hace una prueba, el profesor Abelardo Martínez, argentino él, me hace una prueba de física. Era una prueba física de un ramo de una de las materias que yo estaba estudiando. Y era una prueba bien difícil. Y todos me acuerdo que habíamos estudiado un montón, mucho. Y la primera plana era fácil. Yo la empecé a responder fácil, muy bien, me sentía seguro. Y en la segunda hoja también era bastante fácil, pero había algunas cosas que no salían en la materia. ¿Y saben qué me recuerdo? Yo me recuerdo, nunca se me va a olvidar este examen, que en una de las preguntas había una pregunta capciosa. El profesor, antes de entregarnos la prueba, nos dijo: tienen que leer las instrucciones hasta el final. Eso nos dijo él. Lo único que les puedo decir, la ayuda que les puedo dar, es que tienen que leer las instrucciones hasta el final. Y como jóvenes ansiosos, ¿verdad? Queríamos terminar y saber: esta la sabemos, la 1 la sabemos muy bien, chun, selección múltiple. Le respondíamos rápido. Y en la pregunta número 12 había una que decía: no responda ninguna pregunta, porque si no responde ninguna pregunta, si responde una pregunta, vas a calificar 0. Así decía. Y era una prueba importante. Y cuando yo leo esa pregunta, me recuerdo de lo que el profesor dijo. No respondas, no me acuerdo qué pregunta era, no responde la pregunta 3, porque si la responde vas a calificar 0.
y tenía selección múltiple y todo. Si uno no la pasaba de largo, pensaba que era una pregunta normal. ¿Saben qué? Ese ejemplo siempre me recuerdo de eso, y del profesor Abelardo Martínez. Porque él nos dijo, la única solución que les puedo decir, la ayuda, es que lean hasta el final. Lean hasta el final la prueba. Y cuando habían terminado todos mis compañeros, ya le habían respondido la pregunta número 2. Muchos respondimos la pregunta número 2 y tuvimos calificación 0. 0, hermano, casi todo el curso. Solamente se salvaron los que no fueron ese día, porque ya sabían el chisme de que la pregunta 12, me acuerdo, no había que responder la 2. ¿Sabe qué me habla esa experiencia a mí? De que tenemos que leer las instrucciones hasta el final. ¿Y dónde están las instrucciones? ¿Dónde está, por decirlo de alguna forma? No me gusta usar esta palabra, pero el manual para la vida de un cristiano, para la vida de alguien que sigue a Dios, está en la palabra de Dios. Y si leo la palabra de Dios, voy a saber que mi respuesta va a llegar. Voy a saber que mi respuesta, mi salida está. Porque veo muchas historias en la Biblia que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Que en un momento, de repente, Dios intervino, Dios habló, Dios trajo la solución. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esperar hasta el final. Leer las instrucciones, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Que me enseñen, que me digan qué tengo que hacer, qué debo de hacer, porque tal vez ya no puedo, ya no sé qué hacer. ¿Sabe qué? Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él dio su vida por usted, por mí. Él tiene propósitos hasta el final para su vida y para mi vida. Entonces tal vez hoy día tienes un problema. Te están persiguiendo. Y no me hago referencia a que te persiga un hombre para matarte, aunque puede ser. ¿Saben qué? Tal vez te ha perseguido el pecado. Tal vez te ha perseguido la culpa. Tal vez te han perseguido deudas y no sabes cómo salir de esas deudas, y te acongoja tu corazón al acostarte en la noche, porque sabes que te van a llamar, sabes que te pueden embargar, sabes que te van a quitar esto, sabes dónde tienes familia. Te persigue. Te persigue una relación tóxica que no has sabido cortar. Te persigue. Te persiguen las malas palabras, te persiguen los malos hábitos, te persiguen. Pero vengo en el nombre de Jesús a decirte de parte del mismo corazón de Dios, que si esperas hasta el final, Dios va a abrir camino donde no lo hay. Era impensado que el mar se abriera. Era una locura que el mar se abriera. Lo más lógico era que todos ellos iban a morir a causa del ejército. Pero Dios habló, ocupó un hombre llamado Moisés a través de una vara, y ese mar se abrió en dos. Si hoy día estás viviendo persecución, pon tu confianza en Dios. Dile: Dios, lo único que tengo es mi anhelo de servirte. Lo único que tengo es mi vida para tu servicio, y Dios va a abrir el mar en dos. Dios hace lo imposible posible para tu vida. Oh, aleluya. Yo no sé qué clase de persecución puedas estar viviendo, pero si esperas hasta el final, Dios abre camino donde no lo hay. Dios trae la sanidad donde no lo hay. Tal vez te ha perseguido un mal diagnóstico, un diagnóstico de enfermedad que ha traído temor a tu corazón. Tal vez te ha perseguido el incierto el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo, Dios? ¿Qué va a pasar con esta situación en mi vida? Con mi situación amorosa, con mi situación de mi alma. Espera hasta el final en Dios. Espera en su promesa, porque Él abre caminos donde no lo hay. Él abre caminos imposibles. Vamos avanzando. Otro problema: la muerte. Pero si esperamos hasta el final, vendrá vida y salud. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Génesis, capítulo 22, verso 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: mas el ángel del Señor lo llamó diciendo desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Verso 12 dice: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces en este verso vemos otro problema. Vemos que el problema ahora es el hijo de Abraham. Y el hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, era el que más amaba. Era el hijo de su promesa. Y no te quedan instrucciones de Dios que Dios le había hablado a Abraham. Por eso le digo que estos exámenes, estas pruebas, hay que esperar hasta el final. Como el ejemplo que yo le contaba de mi profesor. Hay que leer las instrucciones. Debemos esperar hasta el final. Las instrucciones están en la palabra de Dios. Entonces, aquí está Abraham y sigue las instrucciones que Dios le da. Toma a tu hijo Isaac, llévalo a un altar y lo vas a tener que matar, a entregar lo que más ama. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una persona que está en riesgo de muerte, está a punto de morirse. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un de repente. En todas las historias, en todas las características que hemos hablado, hay un de repente. Fue un pequeño muchacho, un joven de pastor, fue una vara, fue alguien, un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y aquí también tiene un de repente. Felipe, mi hijo está en el hospital. Felipe, mi hijo está enfermo. Tal vez tú que no estás viendo en tu casa, estás en un hospital, estás pasando por un momento amargo de salud, con problemas, un diagnóstico contrario, te han contado los días. Vengo a decirte que esperes hasta el final, porque Dios tiene un plan y tiene un de repente de Dios. Entonces el problema que tenemos acá es que Isaac está a punto de morir. Está la muerte. Entonces vemos en el verso 13 un de repente, que su hijo Isaac ya no muere y estaba a punto de morir. Entonces hay momentos donde la muerte comienza a rondar. Hay momentos como por ejemplo en la época de la pandemia, donde la muerte comenzó a rondar. Hay momentos en tu vida donde la muerte ha estado rondando en tus pensamientos, con crisis de pánico, de ansiedad, de temor, con diagnósticos contrarios al plan original de Dios, que era que estés sano, en vida. Pero en el nombre de Jesús reprendemos, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte que se ha querido levantar en tu contra. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario de muerte que han venido a tus pensamientos a través de crisis, que traen tormento a tu corazón y sientes que te vas a morir. Diagnósticos de cáncer, diagnósticos de enfermedad que no tienen explicación. En el nombre de Jesús, la muerte no tiene poder, porque Jesús venció en el arma más potente de las tinieblas, que era la muerte, y el tercer día resucitó. Y hoy día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él ya venció la muerte, iglesia. Él venció la muerte por ti. Quiero que cierre sus ojos, no hemos terminado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo que está en el libro de Hechos, Señor, que la muerte no tiene espacio ni lugar en la vida de tus hijos. Todo diagnóstico contrario, todo diagnóstico de muerte, Señor, toda muerte, Señor, que ha venido a rondar los pensamientos de tus hijos, retroceden en el nombre de Jesús. Señor, planes, Señor, que se han trabado, se han tramado a favor de tus hijos para muerte, Señor, tú los exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario, y traes vida en el nombre de Jesús. Entonces encontramos aquí a un joven a punto de morir, pero Dios tiene un de repente. Tienes que saber que Dios siempre tiene una salida, y lo que encontramos aquí es que Dios trae una provisión. Dios trae un sustituto. Dios trae algo para que no venga la muerte, sino que venga vida. Y dice Abraham que él encontró un cordero
que se proveyó de un cordero. En el verso 13. Y miró, oye, aquí vi un carnero detrás del trabado por los cuernos en un matorral. Dios siempre se encarga de destrabar lo que está trabado. Y Dios aquí se encargó de destrabar a un cordero para que fuera al matadero y le dijera: ya no va a morir tu hijo Isaac, sino que voy a sacrificar a un cordero para que no venga muerte, sino que ahora venga vida. ¿Y qué hace Abraham? Toma el carnero, toma a ese corderito, lo pone en el altar y trae sacrificio sobre ese cordero, sobre ese carnero, y no sobre la vida de su hijo Isaac. Eso me recuerda a mí, hace más de 2000 años y fracción, que Dios dijo: ustedes ya no van a pasar por la muerte, porque nosotros merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios se tomó de un cordero inmolado, que no abrió su boca camino al matadero, y dijo: yo he de morir por todos ustedes para pagar el precio. Y fue el cordero inmolado que murió para destrabar nuestras aflicciones, para destrabar nuestros pecados, para destrabar lo que nos apartaba del plan original de Dios. Dios siempre se va a proveer de algo para que Dios traiga sobre ti salud, bienestar, sanidad. ¿Qué hizo Dios? En un de repente había un problema. La muerte estaba rondando sobre el hijo de Abraham, Isaac. Y en un de repente Dios le habla, cambia el plan, lo sustituye un cordero, trae un sustituto, trae una provisión de un cordero. Isaac no muere. No, Abraham, no lo mates. Y dice que alzó sus ojos y vio a este carnero. En un de repente de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Esperar hasta el final. Imagínese toda la bendición que vino sobre esa descendencia. Imagínese que si Abraham no hubiese hecho caso, no hubiese oído la voz de Dios y lo mata, o simplemente no sube con él al sacrificio, al altar, ¿qué hubiese pasado en la historia? Pero ¿qué hace él? Espera hasta el final. Aún en su dolor, espera hasta el final. ¿Sabe lo que me habla a mí? Es que esperar hasta el final es doloroso. Esperar hasta el final duele, no es fácil. Y de alguna u otra forma, si el cuerpo místico de Jesús experimentó dolor, el profeta Isaías lo dibuja como un varón sufriente experimentado en dolores. Si el cuerpo físico experimentó dolor, de alguna u otra forma el cuerpo místico, que somos nosotros, la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, iba a pasar por un momento difícil. Iba a pasar por una escuela del dolor. Iba a pasar por un momento de aflicción. Pero Dios no es un Dios masoquista que envíe sufrimiento, que Dios envíe problemas. Es simplemente para que el nombre del Señor sea exaltado y a través de ti brille Jesús y diga: yo pasé por esto, yo viví por esto, pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, que he salido en victoria, que la muerte rondó mi corazón, rondó mi casa, pero hoy día estoy en vida, estoy en salud, porque Jehová me sustenta todos los días de mi vida. Quinta característica: problema, no dar lo primero a Dios. Pero si esperamos hasta el final, vendrá abundancia. Si espero hasta el final, la recompensa va a ser abundancia. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Sabe qué está diciendo ella? Esta es mi última comida. Esto es lo último que voy a comer. Ya no hay más que hacer. Ya no tenía nada más que alimentarse. ¿Cómo a esta viuda se le había complicado la vida? Esta mujer es la viuda de Sarepta, era un lugar
que significa refinado. Y ella, refinar, y ella estaba siendo refinada, estaba siendo pulida, estaba en el proceso. Ella había perdido la fuente de su ingreso porque su esposo había muerto. Y en el Antiguo Testamento quien trabajaba eran los hombres, no las mujeres. Había perdido su sustento, tenía hambre, no tenía comida. Entonces lo que ella tenía, un puñado de harina y un poco de aceite, era la última comida de esta mujer. Mire, qué fácil es predicarlo, pero qué difícil es vivirlo. No tenía nada que hacer más esta mujer, más que esta comida. Nadie podía ir a comprar por ella. Se va a morir ella y su hijo. Mire, yo no sé cómo comería uno sabiendo que es la última comida. Comería todo lo que no pudo comer en años. Así estaba esta mujer. Con esa pequeña porción de harina y de aceite, es la última comida. Y dice la Biblia que llega alguien en su casa, toca la puerta, y era el profeta Elías. Y la mujer de Sarepta le dice: profeta, ¿vas a venir a orar por mí? Sí, voy a orar por ti, pero vengo de un camino muy largo, así que dame de comer. Pero profeta, no tengo nada para comer. Esto es lo último que voy a comer y me voy a morir, yo y mi hijo. Y él le dijo: no, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Es que no has dado lo primero a Dios. Esta mujer estaba esperando una oración poderosa y le dijeran: no, vendrá vida, vendrá escasez, que otra vez que el profeta le trajera abundante comida. Y él le dice: ¿sabes cuál es tu problema? Es que no le has dado lo primero a Dios. No le has dado lo primero a Dios. ¿Sabe lo que le hizo esta mujer? Le entregó al profeta en sus manos ese pequeño harina y ese aceite. Y un de repente de Dios, esta mujer esperó hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y Dios trajo un de repente, y lo que tenía se empezó a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Entonces lo que le quiero decir es que muchas veces no damos lo primero a Dios. Y no lo estoy abordando simplemente a tu diezmo y a tu ofrenda, aunque muchos lo relacionan con eso, sino que dar lo primero a Dios, tu temor, tu amor, tu compromiso, tu tiempo. ¿Saben? Uno de los dones, ayer oíamos al apóstol con mi esposa acerca de los dones, y uno de los dones es el don de dar. Y él hablaba y decía: el que tiene el don de dar, tiene el don de dar. Y muchas veces uno dice: dar, bueno, económicamente. No, dar tu tiempo para el servicio de Dios. Dar, mire, tu casa. ¿Cuántos de aquí hospedaron algunos hermanos de Santiago en Llama? Estás dando dones, estás haciendo los dones del Espíritu Santo en tu vida. Estás dando lo tuyo, lo primero para Dios. Entonces, ¿qué Dios va a hacer por ti? Va a traer abundancia, abundancia para ti, abundancia natural, espiritual, en el nombre de Jesús. Pero también tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas. Dar lo primero para Dios. El problema era que no estaba dando lo primero para Él. Ese era el problema. Pero ella esperó hasta el final. Vino un de repente de Dios, vino el profeta del hombre de Dios y le dijo: este es tu problema. ¿Qué hizo ella? Lo entregó a Dios y se comenzó a multiplicar. ¿Quieres vivir en abundancia? No solamente natural, sino que espiritual. Dalo primero a Dios. Si quieres dar, si has tenido ese problema de decir: ay, Señor, ¿será que estoy bien o no? Tal vez estoy dando mucho, tal vez voy mucho a la iglesia, tal vez estoy muy comprometido, necesito hacer más tiempo para mí. Espera hasta el final. Espera hasta el final. Tal vez hoy día tienes una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad de que ya no tenía más, nada más. Tal vez ya no tiene más, ya se acabó todo en ti, se acabó la esperanza. Ya has venido este día, hoy día, para buscar una palabra de Dios, sino que ya nada más. El Señor te dice: dame tu corazón, dame todo, porque yo te devuelvo todo.
te doy abundancia de amor, te doy abundancia en tus finanzas, te doy abundancia en tu familia, te doy abundancia de paz, te doy abundancia de prosperidad integral en todas tus áreas de tu vida, te doy abundancia en tu interior de paz, de salud mental. Última característica. No sé si los hermanos de la alabanza suben ya el tiempo. Me quedan poquitos minutos. ¿Qué encontramos en este problema? Pensamientos de muerte. Pero si esperamos hasta el final, vendrá restauración. ¿Dónde encontramos esto? Hechos capítulo 16, verso 26, verso 28. Dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Verso 28 y final. Mas Pablo, el apóstol Pablo, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces vemos aquí un de repente. Y en aquel tiempo había una ley. Había una ley que si usted era un carcelero y se le salía un preso, se le salía uno, se le liberaba, usted debía dar la vida por el que se escapó. Y de alguna u otra forma todos los carceleros con esa ley debían de cumplir bien su trabajo. Debían de cumplir bien y no dejarse influenciar por otros. Dicen: mira, te doy esto para que me dejes salir. No, si uno se salía, ellos debían dar la vida por otros. Por eso cuidaban tanto su trabajo. Entonces lo que lo quiero llevar aquí es que hay un problema grave. Hay un hombre que se quiere suicidar. Hay un hombre que se quiere quitar la vida, porque eso decía la ley. Porque él pensó que ese terremoto todos se habían ido. Recuerde que lo que estaba haciendo Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios. Y vino un terremoto, dicen, todos se fueron. Y toma su espada, dice la Biblia, para quitarse la vida. Entonces Pablo alza la voz y le dice: no, ¡ey! Todos están aquí, no te hagas ningún mal. Espera hasta el final, no te quites la vida. ¡Ey! Todos están aquí, no hagas eso. Tal vez has batallado con cosas internas tuyas, con problemas en tu mente, y se te ha pasado por la mente: tal vez todos serían más felices si yo no estuviera en este mundo. Tal vez todo sería mejor si me provocara la muerte y fuera feliz todo, mi familia, y se olvidarían de mí, se olvidarían de este problema. ¿Sabe? Tú que estás atravesando esos problemas de muerte, de suicidio, tal vez si estás aquí o me estás oyendo o viendo, lo que te quiero decir es que hay unos brazos de amor tan grandes para decirte: te amo como nadie te ha amado, y hay una solución. Espera hasta el final, hijito, hijita, joven, adolescente, espera hasta el final, por favor, porque vendrán días de alegría. Esa prueba que has estado viviendo, ese problema que no se lo das a nadie, vendrá solución en un de repente. En un de repente Pablo alzó la voz y le dijo al carcelero: no, estamos todos aquí. Hoy levanto mi voz para decirte: no, estamos aquí para decirte que somos el mismo cuerpo que tú, que te amamos, que eres valioso, que eres importante para los ojos de Dios, que eres la niña de sus ojos, que tiene planes de bien contigo, de misericordia. Espera hasta el final. ¿Por qué? Porque si esperas hasta el final, vendrá restauración. Vendrá sanidad a tu alma, vendrá sanidad a tus pensamientos, vendrá sanidad a tu corazón, sanidad emocional. No esperes hasta el final, por favor, busca ayuda. Espera hasta el final.
Busca ayuda. Busca ayuda. Acércate a alguien. Habla con tu esposo, habla con tus padres, habla con tu mamá. Dile: estoy pasando por esto, tengo estos pensamientos de suicidio. Por favor, acércate. No está todo perdido. Última característica, me quedan 5 minutos. El orgullo. ¿Cuál era el problema? El orgullo. Si espero hasta el final, ¿qué va a venir? Reivindicación. Donde encontramos esto en el libro de Daniel capítulo 5 verso 30 al 31. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Entonces déjeme decir algo importante. Esto ya es lo último. Aquí está en el capítulo 5 de Daniel. Y este es el último capítulo del rey Belsasar, del rey de los caldeos. Entonces Dios vino de repente y mandó una mano. Esa historia que todos conocemos. Vino una mano divina, que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y no había nadie que pudiera saberlo. No había nadie que pudiera descifrarlo. Belsasar quería saber qué significaba esas palabras. Entonces la solución llega con Daniel, un hombre ya mayor, con muchos años encima. Y le dice: Daniel, yo estuve con tu padre, yo vi el reino de tu padre Nabucodonosor, pero sé lo que te pasa a ti, es que no te quieres humillar. ¿Sabes lo que dice ahí en esa pared? Has sido puesto en balanza y has sido hallado falto de peso. Menel Tekel Uparsin significaba: has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto de peso. Que ahora Dios te va a dividir el reino y lo va a repartir. Querido, ¿sabe lo que tenía que hacer simplemente Belsasar? Era humillarse, era doblegar su orgullo y decir: Dios, I need you. Te necesito. ¿Qué hizo Belsasar? Fue más su orgullo. Y ese mismo día Belsasar se muere. Termina el imperio babilónico y comienza el imperio medo-persa. Pero ¿qué pasa si se hubiese dicho: Señor, yo te necesito? Es cierto, he sido puesto en la balanza y he sido falto. Perdóname, Señor. Hubiese venido una reivindicación sobre Belsasar y tal vez la historia no hubiese terminado así. ¿Sabes por qué quiero terminar con esto? Porque a veces nos hacemos muy fuertes en nuestra propia opinión y cerramos la puerta a Dios. No, yo estoy bien, no necesito de Dios. O tal vez no son esas tus palabras, pero no reconoces que necesitas una intervención, que necesitas un de repente de Dios que te diga: hasta aquí se termina eso, hasta aquí se acaba eso. Pero no lo reconocemos, no lo hablamos y sigue nuestro transcurso de la vida tan normal como siempre. Pero no vamos delante de Dios y le digo: Señor, perdóname. Sé que he sido hallado falto delante de ti, pero quiero que me reivindiques. No quiero que se divida, Señor, mi reino. No quiero que se divida mi vida. No quiero que se divida mi familia. Quiero hallar bendición. ¿Sabe cuál era el problema aquí? El orgullo. Pero si él esperó hasta el final. Pero lamentablemente aquí él decidió seguir su orgullo. Y hasta ese día se le acabaron los días de su reinado. Yo no quiero que hasta este día se me acaben mis días. Mis días de alegría, mis días de paz. No. Prefiero avergonzarme un día en la tierra a que vivir avergonzado una eternidad sin Jesús. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará.
guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.